Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Sin mayoría, sin presupuestos y con los casos de corrupción acechando, Pedro Sánchez ha decidido aguantar. La gran mayoría de españoles cree que es lo que va a acabar haciendo, aguantar, aunque el 60% considera que el presidente tendría que adelantar las elecciones. Es una de las conclusiones de la encuesta de 40DB que publicamos esta mañana en la serie En El País y que contiene la segunda parte del barómetro que les contábamos ayer, en el que se constataba que el PP crece, que Vox marca un nuevo récord de apoyos y que el PSOE cae. La corrupción y el escándalo de Paco Salazar hacen que los socialistas pierdan voto entre las mujeres especialmente. Con todo, y a pesar de que todos suspenden y no llegan ni siquiera al 3,5, Pedro Sánchez es el líder más valorado con un 3,34. Le sigue muy de cerca Santiago Abascal y luego Alberto Núñez Feijóo, que para los votantes del PP tiene menos valoración que la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y esa es la foto que refleja la encuesta esta mañana, desde la ventaja de Ayuso sobre Feijóo dentro del PP a cómo la mayoría prefiere que haya elecciones ya. Lo quieren 6 de cada 10 españoles y sobre todo en un 90% los que son votantes de Vox y PP. El electorado de izquierdas apuesta en su gran mayoría por agotar la legislatura y ese es de hecho el escenario más probable para el 70% de la población. El sondeo de 40DB para la cadena serie El País pregunta además por la valoración de los principales candidatos si hoy hubiese elecciones y la principal conclusión es que ninguno convence a la ciudadanía. Todos quedan por debajo del 3,5 de nota. Sánchez es el que recibe una mejor puntuación, seguido de Santiago Abascal, que queda por delante del líder de la oposición. Por partidos, Ayuso y no Feijóo es la dirigente del PP mejor valorada por el electorado popular, gana en todos los atributos por los que pregunta la encuesta y recibe un 7,9 de nota media. El líder del PP es la segunda opción para sus propios votantes, aunque empata con el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, y queda una décima del andaluz Moreno Bonilla. Los votantes del PSOE sí que creen que Sánchez es la opción preferida para la izquierda. García Paje es el socialista mejor valorado cuando se pregunta a la población general, pero eso se debe a que es quien recibe la mejor nota entre los votantes de la derecha, entre los votantes de Vox y el PP. Guille, gracias. Hasta luego. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Pues estas que pone la encuesta son las cifras del punto político en el que estamos, con la campaña extremeña en marcha, con el PSOE tratando de cerrar esta misma semana su expediente sobre por qué ignoraron las denuncias contra Paco Salazar, con la valoración de Ayuso, lo estamos escuchando, creciendo a pesar del caso Residencias, que hoy se retoma en los juzgados, o del caso Torrejón, del que hay una última hora. El PSOE de Madrid va a denunciar esta misma mañana ante la Fiscalía la gestión de ese hospital, presentará una denuncia contra el CEO de Ribera Salud, que fue quien pidió aumentar las listas de espera y que pedía atenciones sanitarias que fueran rentables. La denuncia del PSOE también irá contra la Comunidad de Madrid por una posible omisión de los deberes de supervisión. La comunidad tiene la obligación de publicar las auditorías que hace a las compañías privadas de gestión sanitaria. Ahí está Ribera Salud y también está Quirón. Lo que ocurre, Javier Carrera, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Es que esas auditorías no se publican, aunque Ayuso hable de transparencia. Sí, pedía Ayuso que se publicara el audio completo del CEO en honor a la verdad, decía, pero ella no hace lo mismo. Desde 2021 la comunidad ya no publica las auditorías a estos hospitales que sirven, es literal, para el control de cumplimiento. Fuentes de la consejería aseguran ahora que no hay obligación, pero lo cierto es que antes sí lo hacían. Hay más, el gobierno de Ayuso tampoco publica ya las actas de las reuniones con estas empresas donde, por ejemplo, reclaman sus liquidaciones. Aquí la consejería se escuda en que no son ejecutivas, pero es que Madrid tampoco informa ya del número de pacientes derivados por cada hospital. Los famosos no capita dicen que lo harán cuando proceda, un cambio que casualmente llegó solo unos días después de que la SER revelara que el 60% de estos pacientes acaban en centros de Quirón y de Ribera Salud. Javier, gracias. Hasta luego. La otra noticia en Madrid, como les decía, es que hoy se retoman en los tribunales el caso de las residencias de Madrid por las muertes durante la pandemia. Declaran 3 exaltos cargos de la comunidad imputados por un presunto delito de denegación discriminatoria de la asistencia a personas que vivían en estos centros de mayores. Entre ellos están los autores de los llamados protocolos de la vergüenza. María Jesús Valero, de la asociación 7291 Verdad y Justicia. Tienen que decir la verdad. Queremos que sean valientes, que tiren de la manta, que señalen no solamente a ellos, sino que señalen a sus superiores, a los que estaban allí arriba, permitiendo esa atrocidad, esa masacre de personas
A partir de lo que ocurre en Madrid, de las residencias y sobre todo del caso Torrejón, el PSOE quiere centrarse en la defensa de la sanidad pública mientras pasa por uno de los momentos más precarios de la legislatura. Lo decíamos al empezar, sin presupuestos, expuesto esta misma semana, por cierto, a una nueva derrota en el último pleno que va a celebrar el Congreso este año, con Ábalos y Koldo en la cárcel, a punto de aprobar esta mañana la destitución de quien fue mano derecha de Paco Salazar en la Moncloa, después de haber reconocido que han gestionado mal las denuncias por el comportamiento misógino de este poderoso asesor de Pedro Sánchez. El gobierno quiere resistir, pese a que la mayoría crea que la mejor opción sean las elecciones, y va a enfocarse en los temas sociales y en la denuncia de los casos que afectan al PP. Sobre eso, esta mañana les podemos contar otra novedad que tiene que ver con la operación Kitchen, que fue el uso de medios del Estado, recordarán, para impedir la investigación judicial contra las cuentas del Partido Popular. Bueno, pues hoy sabemos que la Audiencia Nacional ignoró audios y un informe policial sobre la supuesta implicación en la trama de María Dolores de Cospedal. Miguel Ángel Campos, buenos días. Buenos días, Ángeles. Esto es lo que denuncia el PSOE, que es acusación popular en la causa y que asegura que la audiencia ha ocultado durante más de 2 años los audios que apuntan a Cospedal. Sí, a raíz de la publicación en 2022 del audio de Cospedal sobre pararlo de la libretita de Bárcenas, las acusaciones pidieron la imputación de la exsecretaria general del PP en el caso Kitchen y la Audiencia Nacional la rechazó con el argumento de que eran solo fragmentos descontextualizados y de desconocida procedencia. Lo que no se sabía es que para entonces la policía había incorporado al juzgado los audios completos e identificado a Villarejo como su autor, ni que el juez y el fiscal sabían desde octubre de 2023 que existía un informe policial que advertía de las posibles vinculaciones de estas grabaciones de Cospedal con la causa y pedía una valoración judicial. Grabaciones como esta, en la que Villarejo agradece a Cospedal el nombramiento del exsecretario de Estado Francisco Martínez, hombre clave en la Kitchen que iba a organizar la operación ilícita contra Bárcenas. Yo he quedado de todas maneras mañana con Paco. ¿Sabes quién es Paco, no? Sí, perfectamente. Y además es un tío listo, como te dije, vale, te agradezco mucho además que entendieras que el nombramiento de este pollo, este es un tío me echa para adelante y creo que por lo menos intentará poner un poco de orden. Los audios también revelan la existencia de un plan contra los catalanes, dice Cospedal. La acusación popular del PSOE ha hallado de forma casual el mes pasado este informe ignorado por la audiencia más de 2 años. Sostiene en su escrito al juzgado que ha sido ocultado deliberadamente a las partes para proteger a Cospedal y a su partido. Pide la reapertura del procedimiento y la imputación de la exsecretaria general del PP, de su marido y del propio Partido Popular. Campos, gracias. Hasta luego. Y a todo esto seguimos a la espera de conocer la sentencia por la que el Supremo condenó al fiscal general del Estado, que anunció que dimitía del puesto después de ese fallo. Los magistrados se dieron hasta el puente para redactar la sentencia, sobre la que habían votado previamente. Ha pasado el puente, así que se espera que en estos próximos días conozcamos, o en estas próximas horas, conozcamos en qué se motiva la condena después de haber llegado al veredicto en muy pocos días, por la filtración de los correos en los que se reconocían 2 delitos de fraude por parte del novio de Isabel Díaz Ayuso. Y todo esto mientras el gobierno vive sus horas más bajas en esta legislatura y trabaja por cerrar esta misma semana la investigación interna sobre el caso Salazar, mientras pide disculpas por lo que dentro del partido han llamado falta de diligencia. No se ha actuado o no se ha avanzado con la celeridad que desde luego era más que necesarias. Pedimos disculpas por ello y desde luego yo hoy lo vuelvo a hacer. El PP no habla de falta de diligencia, sino habla de encubrimiento y llama a Salazar a declarar a la comisión de investigación que en principio se creó en el Senado para investigar la trama Koldo. Alicia García es la portavoz popular en la Cámara Alta. El caso Salazar es un nuevo caso de encubrimiento de complicidad de Pedro Sánchez con el delito, pero en esta ocasión de acoso sexual. ¿Y por qué hace esto Pedro Sánchez? Porque Paco Salazar sabe demasiado. El Gobierno se enfrenta en estas circunstancias al último pleno del año en el Congreso, en el que volverá a encajar una derrota parlamentaria importante, la de la senda del déficit. Será el pleno en el que ponga a prueba su intento de seducir a Junts, aunque sea con nuevas cesiones. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El Gobierno va a agarrarse a esa defensa de la sanidad pública para intentar dejar atrás la crisis abierta por el caso Salazar y, de paso, unir a los socios ante un objetivo común. Quiere el Ejecutivo utilizar el escándalo del Hospital de Torrejón para volver a contraponer los 2 modelos, uno que defiende lo público y otro, el del PP, marcado por la mercantilización de los servicios. Así que se va a volcar en eso y en tratar de seguir amortiguando esa idea de bloqueo que se ha instalado desde la ruptura con Junts. Este martes el Gobierno da un paso más en el Consejo de Ministros. Está previsto que apruebe otro de los compromisos pendientes con los independentistas, esa ayuda que anunció el presidente para los propietarios de viviendas
viviendas que sufran impagos. Sigue sin haber contactos con los de Puigdemont, pero de momento el Gobierno cuenta con sacar adelante en el Congreso la convalidación de los decretos con algunos de los compromisos que ya aprobó la semana pasada. También va a recibir un nuevo golpe. La Cámara tumbará de nuevo la senda de estabilidad. Pero a pesar de todo, Sánchez está decidido a agotar la legislatura y tiene la sensación de que ninguno de sus aliados parlamentarios quiere lo contrario. Habrá pleno en el Congreso mientras está en marcha la campaña extremeña y mientras Aragón se encamina a la posibilidad de un adelanto electoral. El presidente Jorge Azcón del PP se ha dado esta semana de plazo para intentar encontrar apoyos para sus presupuestos. Hoy se reúne con Vox. Julia Molina, buenos días. Buenos días. Y lo que Vox quiere es conseguir en Aragón que el PP asuma sus medidas como ha hecho en la Comunidad Valenciana. Y creen que tendría una justificación difícil no hacerlo porque supondría hacer evidente que al PP aragonés no le gusta lo pactado por el PP valenciano. Los de Abascal vuelven a poner sobre la mesa una agenda antimigratoria y antipolíticas climáticas a cambio de los presupuestos y dicen ser optimistas. Si el PP cree que eso es bueno para la Comunidad Valenciana, ¿por qué no lo copiamos también en los presupuestos de Aragón para 2026? En Vox buscan presionar al PP de cara a una reunión que será determinante para decidir si Aragón va también a elecciones, porque el popular Jorge Azcón ya ha anunciado que seguirá los pasos de su compañera María Guardiola si no hay presupuestos. Con las elecciones extremeñas como telón de fondo, en el PSOE quieren también que el PP se posicione sobre sus alianzas con la ultraderecha y sobre su compromiso contra la corrupción. Por eso hoy llevarán al Congreso una propuesta para que el Tribunal de Cuentas investigue las cuentas de disenso, el laboratorio de ideas de Vox, que recibe importantes cantidades de dinero de la formación, y es una propuesta que solo saldrá adelante si el PP la apoya. Julia, gracias. A vosotros. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Donald Trump intensifica su cruzada a favor de los ultras en Europa. El viernes, cuando se conoció la estrategia de seguridad, supimos que Washington quiere apoyar a los partidos ultranacionalistas en nuestro continente y alerta de que la Unión no tendrá ejércitos lo suficientemente fuertes como para seguir siendo aliados fiables. Alerta incluso del riesgo de desaparición de la civilización europea. La respuesta europea fue al principio muy tímida. Ursula von der Leyen guarda silencio. Kaja Kallas llegó a decir que algunas de las críticas de ese documento de Estados Unidos eran ciertas. Pero ayer todo cambió. Ayer salió a enfrentarse a Trump directamente el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, que clama contra este intento de Trump de interferir en la política europea para propiciar que aquí gobiernen sus partidos aliados. Tenemos que protegernos de los aliados que hoy nos desafían, dijo Costa. No podemos aceptar esta amenaza de interferencia. Bueno, estas palabras de Costa no han disuadido, sin embargo, a Trump. Al revés, anoche el presidente estadounidense volvía a hablar para decir que Europa tiene que tener mucho cuidado, va en mala dirección y eso es muy malo para su gente. Trump dice que es desagradable la multa de 130 millones que Bruselas ha impuesto a Twitter, la empresa de Elon Musk, por incumplir sus obligaciones. Antonio Costa advirtió de que Europa no tendrá libertad de expresión si se sacrifica la libertad de información de los ciudadanos para defender a los oligarcas tecnológicos. Eso mientras Trump aprieta también a Zelensky para que firme ya un acuerdo con Rusia, y Zelensky busca precisamente apoyos en Europa para poder escapar o por lo menos negociar el ultimátum que le ha dado la Casa Blanca. Ayer Starmer, Macron y Merz apoyaron a Zelensky, con el que se vieron en Londres. Y además de todo esto, mientras Trump va llamando a apoyar a lo que llama fuerzas patrióticas aquí en Europa, la Unión va endureciendo por su propia cuenta su política migratoria. Los ministros de Interior acordaron ayer reducir la cuota de reubicación de personas que piden asilo y abren la puerta a crear centros de migrantes en terceros países. España a esto se opone, según decía el ministro Marlaska. Entendemos que puede haber una vulneración o una no aquitamiento al ordenamiento internacional. Se oponen también a esto Portugal y Francia. El otro foco internacional de estos días está en Siria, un año después de la caída de Bashar al-Assad. En Siria está el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Ayer pudiste vivir en las calles de Damasco las celebraciones por el aniversario del fin de la dictadura, y ese éxtasis popular contrasta con el miedo, ¿no?, que tienen las minorías del país a que puedan ser marginadas. Sí, más de 1 millón de personas se echaron a la calle, colapsaron las calles de Damasco, una celebración sin precedentes en Siria. Aseguran las autoridades que un año después de tomar el poder y derrocar al dictador han recibido este masivo espaldarazo. Miles de personas que esperaron hasta la madrugada que apareciera su nuevo presidente al-Sara, pero finalmente se limitó a los desfiles militares y a un discurso sorpresa en la mezquita de los Omeyas, donde anunció que Siria se va a reconstruir con el apoyo de sus socios internacionales y la unión del país. Las calles de Damasco se llenaron de familias como las de Qassem, que perdió a 2 niños asesinados por al-Assad. Cada entrevistado tenía
miembro de su familia. Imposible escuchar esta crónica de Nicolás Castellano. Volveremos a conectar con él a lo largo del Abierto para contarnos este día de celebraciones y también de temores, un año después de la caída de Bashar al-Assad. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Y médicos de toda España van a ir hoy a la huelga para mostrar su rechazo al último estatuto marco que regula sus condiciones laborales propuesto por la ministra de Sanidad, Marina Fernández. Los médicos rechazan que el Ministerio quiera prohibir a los jefes de servicio de la pública trabajar a la vez en la privada y consideran que la posibilidad de alargar jornadas por necesidades del servicio provocará que sigan superando las 45 horas de trabajo a la semana. Y siguen exigiendo además un estatuto aparte del resto de sanitarios. Tomás Cobos, el presidente de la Organización Médica Colegial. Es la única profesión que para poder ejercerla con plena responsabilidad tenemos que estudiar 11 años, el que menos. Tenemos un trabajo con una asistencia durante 24 horas. Pues esto no queda lo suficientemente claro. No queda clara la clasificación, no queda clara la jornada laboral. Mónica García se ha quedado sola en la defensa del documento que proponen los sindicatos que representan a toda la profesión sanitaria. También han convocado paros indefinidos todos los martes a partir del 27 de enero. Sanidad insiste en que cuestiones como complementos, remuneración de guardias o jubilaciones anticipadas dependen de las comunidades o de otros ministerios. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.